Saludos cordiales. En el presente trabajo vamos a abordar una problemática en América Latina, en este caso en el país de El Salvador. Este grupo La violencia ha impactado de forma negativa en la calidad de vida de la población salvadoreña, deteriorando la estructura social e incurriendo en altos costos humanos y económicos. El Salvador, oficialmente República de El Salvador, es un país soberano de América Central, ubicado en el litoral del Océano Pacífico, con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados. En el año 2021 contaba con una población estimada en 6.325.827 habitantes, según una estimación realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos en compañía de la CEPAL, por su densidad demográfica aproximada en 300 habitantes por kilómetro cuadrado. El Salvador limita con Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este. Al sureste, el Golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua y flanqueado al sur por el Océano Pacífico. Su territorio está organizado en 14 departamentos, 35 distritos y 262 municipios. La ciudad de San Salvador es la capital del país. Su área metropolitana incluye 14 municipalidades cercanas y concentra la actividad política y económica de la República. Las ciudades de San Miguel y Santa Ana son otros centros importantes del país. Violencia salvadoreña. La violencia en la forma de homicidios, violaciones, desplazamientos, entre otras, no solo genera víctimas directas, también afecta a comunidades enteras que ven reducidas sus posibilidades de movilidad, esparcimiento, acceso a servicios y que muchas veces quedan acorraladas por el miedo y la zozobra. Principales causas y características de la violencia en El Salvador. Intolerancia. Uno de los factores que influye en la sociedad salvadoreña para no vivir en paz es la intolerancia. La incapacidad de aceptar el disenso sigue existiendo en El Salvador, siendo esa la esencia de la convivencia, de la democracia y de la paz. Tenemos que aprender a vivir con los contrapesos. En toda sociedad hay diferencias de perspectivas, de intereses, de visiones de realidad, pero eso es parte de la democracia, por lo que a pesar de ser un sistema muy imperfecto, es el mejor que ha encontrado la humanidad para resolver civilizadamente los conflictos. Autoritarismo. Según Joaquín Samayoa, el país sigue viviendo marcado por el signo del autoritarismo y señala que eso es lo que está en el fondo de toda la intolerancia y violencia que se ve en el país, lo cual se refleja con actitudes de yo tengo razón y el que no la tenga que se aparte, y si no lo hace, yo lo aparto. El académico indica que antes era con balas y ahora es con asesinatos morales como la difamación, la calumnia, sobre todo con el mal uso de las redes sociales, en el encubrimiento del anonimato para difamar a cualquier persona que piense diferente. Señala que el autoritarismo es otro tipo de agresión que afecta a los valores. Agresividad. Para el psiquiatra y el director de Medicina Legal José Miguel Fortín Macaña, la violencia es la psicopatología de la agresividad. Ejemplifica que hay personas que cuando escuchan cosas que no quieren oír, empiezan a ofender al que las dice, termina llegando a la violencia. La exclusión política, la insensibilidad, la desintegración familiar y emigración.
La emigración masiva ha generado desintegración familiar e incide en la educación de las personas, siendo otro de los aspectos generados por la violencia. Brotes de violencia estudiantil. Pandillas y narcotráfico. Los Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estas son las mayores responsables de la violencia, inseguridad y narcotráfico en dicho país, provocando en la actualidad la mayor cifra de asesinatos y quebrantaciones a la ley, promoviendo la agresión por medio de los jóvenes aún menores de edad y estudiantes. La falta de políticas integrales. Y la educación mal orientada. El sistema educativo ha tenido mucha influencia en la realidad actual del país. Escobar Galindo señala que la educación ha perdido ejercicio de formación porque no se enseña comportamiento ni urbanidad a la niñez. Samayoa afirma que las universidades le han fallado al país porque no han hecho investigaciones antropológicas serias ni rigurosas sobre el fenómeno de la violencia y las pandillas, y las que hay son deficientes. Agrega que el sistema educativo no trata de entender ni equipar a los estudiantes ni a los padres de familia para una mejor educación. El sistema educativo está de espalda a la realidad, afirma. Aquí podemos ver una gráfica con la tasa de asesinatos por pandillas durante el 2019 al 2020, que es la roja. Tenemos entre 2018 y 2019, que es la azul. Aquí podemos ver un descenso entre 2019 y 2020. Aquí tenemos otra, que es la delincuencia, la cual ha superado la cifra o la tasa de las dificultades económicas. O sea, que la delincuencia ha superado a las dificultades económicas en cifras. Por aquí tenemos los puntos turísticos y actividades económicas de El Salvador, las cuales están siendo afectadas por la problemática. Y aquí tenemos un video donde se evidencia dicha problemática en la actualidad, donde hace unas 3 semanas se vio el asesinato de 62 personas el mismo día. Aquí tenemos reacción de algunos sectores sociales ante esta problemática. La prensa. Algunos periodistas e investigadores expertos creen que el presidente tiene algún negocio o comunicación con la pandilla, pero ¿cuál es su apoyo a esa hipótesis? La mantención de un diálogo, la calma tensa, llamémosle paz negativa. En otras palabras, el gobierno no tomó medidas enérgicas contra las pandillas y las pandillas también regularon el nivel de delincuencia. Pero la violencia de las pandillas se mezcla con una violencia social, creando una situación mucho más compleja. Y se cree que este lazo se ha roto, o sea, la comunicación que tenía el Estado con las pandillas. Por eso, en las últimas semanas ha incrementado la violencia y los homicidios. La Iglesia Católica en El Salvador exigió al Estado buscar una solución a la alarmante violencia que azota a este pequeño país centroamericano. La Conferencia Episcopal de El Salvador manifestó su preocupación por el crimen de la violencia en este país y condenó la delincuencia organizada.
siguen actuando con la impunidad, lo que provoca más pobreza, inseguridad y la migración de miles de salvadoreños hacia otros países. El arzobispo aseveró que ha llegado el momento de un acuerdo de nación y buscar la solución no solo con medidas represivas o de persecución del crimen, y que es necesario ir más a fondo y descubrir las verdaderas causas de esta situación. Pidió que se trabaje en desarrollo de las zonas más pobres del país, las que aseguró son víctimas de la mayor violencia, ofreciendo en ellas oportunidades de estudio y de trabajo para todos. Solo así vamos a superar este terrible flagelo de la violencia fratricida que vivimos. Los organismos gubernamentales. Nayib Bukele pide al Congreso decretar régimen de excepción por incremento de homicidios. La medida buscaría responder a la escala de asesinatos atribuida a las pandillas que afronta el país centroamericano en los últimos días. El líder del Congreso, Ernesto Castro, respondió a la solicitud de Bukele y convocó a una sesión extraordinaria. Para la aprobación del estado de excepción se necesita 63 votos de los 84 diputados. El oficialismo tiene 64 votos a favor. Opinión sobre la problemática. Esta problemática se debe de afrontar lo que es la educación, educar a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos, trabajar para la educación de la paz, tener una política de prevención de violencia que incluya los componentes de educación para la paz o cultura de paz, para luchar con este mal de la violencia en El Salvador. No solo se necesita arrestar a todos los pandilleros, también es necesario crear más programas de desarrollo integral. Todos los programas preventivos, programas de seguridad que han trabajado con mafiosos no eran para la insertación. Es importante aclarar que los allanamientos y encarcelamientos de muchos pandilleros no resuelven el problema. Esto se debe a que muchas de las personas que simpatizan, cooperan y adoptan las mismas actividades que los pandilleros en prisión se quedan atrás. Y ese es uno de mis comentarios. Desde Seguridad Ciudadana, si atacas y encarcelas a pandilleros sin instalar un programa de precaución, perderán el control de su territorio. ¿Quién tiene la culpa? La culpa de la violencia en este país no es solo de las pandillas, también es culpa de los gobiernos que han dirigido este país. No se erradica la violencia usando más violencia. La violencia es el uso o abuso de la fuerza con la intención de causar daño psicológico, físico o de otro tipo. Por lo tanto, esta violencia siempre ha existido y no ha desaparecido dentro del territorio. El país sigue siendo violento. Sin embargo, las estadísticas de homicidios varían. Aprendimos a verlo así. Pero debajo de esta violencia está la violencia estructural de la exclusión, la falta de acceso a la educación y a la violencia sanitaria y cultural que se transmite de generación en generación. Por ende, es necesario que aparte de tener mano dura contra las pandillas, también estén disponibles los programas de prevención de la violencia. La prevención de la violencia es posible si a los jóvenes se les ofrece alternativas de desarrollo. Es importante recalcar que consideramos que las medidas tomadas por el presidente de El Salvador, Bukele, son medidas para favorecer el bienestar del pueblo salvadoreño y terminar con el cáncer de las pandillas y la ola de violencia que las mismas generan. Pero aparte de tener mano dura, también debe tener un plan de reinserción en las cárceles
y más oportunidades para los jóvenes de esos barrios dirigidos por pandilleros, para que esos jóvenes vean oportunidades de estudios, de trabajo y más alternativas para no pertenecer a esos grupos criminales y el país pueda crecer en educación y oportunidades. Muchas gracias.